Vamos a hablar de los recursos literarios o figuras retóricas. Los recursos literarios son una serie de estrategias especiales o de técnicas que utilizan los autores de literatura, normalmente los poetas, pero también a veces los autores de teatro y de narrativa, para aportar mayor expresividad a sus textos y para llamar la atención del receptor. Por lo tanto, los recursos literarios se basan siempre en un uso no habitual de las palabras. Se distancia de este modo el recurso literario del lenguaje que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Así, de esta manera, llamamos la atención del lector, hacemos que el lector se fije en ese tipo de lenguaje y conseguimos también aportar mayor expresividad al texto. Existen distintos tipos de recursos literarios. Por un lado, los recursos literarios fónicos, que son aquellos que tienen que ver con los sonidos de las palabras. Por otro lado, los recursos literarios morfosintácticos, que juegan tanto con la forma de las distintas palabras como con las combinaciones entre ellas, con las estructuras sintácticas. Y en tercer lugar, tenemos los recursos literarios semánticos, que son aquellos que tienen que ver con el significado, con el concepto al que se refiere la palabra. Bien, en este vídeo nos vamos a centrar en los recursos literarios fónicos, o mejor dicho, en algunos de ellos. En primer lugar, hablaremos de la aliteración, del calambur y de la paranomasia. Empezamos con la aliteración. La aliteración consiste en repetir los mismos sonidos o similares en palabras que están cerca. La aliteración es ese recurso que todos conocemos que utilizamos en los trabalenguas y también aparece reflejada en estos dos ejemplos que tenemos aquí. En primer lugar, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Fijaos, si os dais cuenta, el sonido R predomina en este verso y llama la atención la fuerza que tiene este sonido, que tiene mucho que ver con el significado en sí del verso, con esa tempestad que hace mucho ruido, igual que la letra R. ¿Qué pasa en el segundo caso? Fijaos, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Hasta es complicado a la hora de pronunciar porque se repite demasiadas veces el sonido S, y esto no es casual. Si os fijáis, el verso habla de las abejas, de un susurro de abejas que se escucha cuando todo lo demás está en silencio. Y esa repetición del sonido S lleva al lector a recordar el ruido que hace un enjambre de abejas. Vamos con el segundo recurso fónico, que es el calambur. El calambur consiste en cambiar la agrupación de las sílabas de distintas palabras para formar otras con significados distintos. Yo sé que esta definición es un poco compleja, igual no nos queda muy claro, pero vais a ver cómo al ver los ejemplos queda todo mucho más claro. Fijaos, todo por querrías, todo por querías. Si nosotros dividimos las sílabas de todas estas palabras, tanto en el primer verso como en el segundo, nos van a quedar exactamente las mismas sílabas. ¿Qué pasa? Que en el primer caso hemos agrupado esas sílabas en 4 palabras diferentes y en el segundo verso lo hemos hecho en 2 palabras. Por lo tanto, cambia bastante el significado de un verso al otro. Fijaos en el segundo caso. Un te quiero, un te quiero. En este caso no es tan evidente el calambur como en el primero porque tenemos en ambos versos 3 palabras diferentes. Lo que cambia aquí es la forma de pronunciar, las pausas que hacemos. Al poner estas 2 comas aquí, fijaos qué importantes son, cambia totalmente el significado del verso con respecto al segundo. Y vamos con el tercer recurso literario fónico, que es la paranomasia. La paranomasia es el uso de palabras con sonidos similares, pero que tienen significados diferentes. Fijaos, paranomasia debe recordaros a la relación semántica de la paronimia, que también explicamos en clase. Mirad aquí. El erizo se eriza, se riza de risa. Si os fijáis, hay varias palabras que son muy similares, son muy parecidas y la repetición
de estos sonidos tan similares en el mismo verso y de estas palabras que tanto se parecen pero que tienen significados distintos, provoca efectos sonoros muy llamativos. Mirad lo que pasa en el segundo. Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Lo mismo, ¿no? En este caso también podríamos hablar de una aliteración, porque se repiten además los mismos sonidos, la T y la N todo el tiempo se están repitiendo. Pero también hay una paranomasia porque hay palabras que simplemente con cambiar un sonido o dos cambian totalmente su significado. Bien, vamos con los tres últimos recursos literarios fónicos que vamos a explicar en este vídeo. Por un lado, la interrogación retórica. Una interrogación retórica consiste en hacer una pregunta que no espera respuesta. Nosotros en nuestra vida cotidiana sabéis que cuando hacemos una pregunta esperamos normalmente una respuesta, esperamos una participación de algún modo por parte del receptor. En cambio, cuando lo hacemos en literatura, este tipo de preguntas como ¿cuánto tiempo esperaremos antes de volver? O ¿a dónde se ha ido mi alegría de vivir? No esperan una respuesta por parte de nadie, del lector, ni siquiera del propio yo lírico, sino lo que tratan de hacer es aportar dramatismo, aportar intensidad a una idea. En este caso, la idea que se pretende transmitir en este primer caso es que es necesario esperar un tiempo antes de volver pues, a ver a alguien o a hacer algo, dependiendo del contexto. Y en este segundo caso, lo que trata de transmitirnos el yo lírico es que ha perdido la alegría de vivir, que no sabe a dónde se ha ido, que está triste por algún motivo, pero en ningún caso tratan de buscar una respuesta por parte de nadie. Vamos con la exclamación retórica. Simplemente es una exclamación como las que usamos en nuestro día a día, pero que trata de expresar de forma dramática, de forma intensa, incluso vehemente a veces, una emoción fuerte. En el primer caso, oh anciano, así como conservas el ánimo en tu pecho, tuvieras ágiles las rodillas y sin menoscabo las fuerzas. Fijaos, lo que pretende transmitir aquí el yo lírico es un sentimiento intenso de tristeza, de desesperación, porque un anciano que conserva el ánimo en su pecho, es decir, que tiene energía interior, digamos, pues no tiene esa energía física, ¿no? ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Qué alegrías trae la luna esta noche? La expresión, el sentimiento, la emoción que se trata de transmitir es mucho más positiva, pero en todo caso es una emoción fuerte, una emoción que por cualquier motivo el yo lírico quiere resaltar en su poema o en su texto literario. Y vamos por último con el apóstrofe. El apóstrofe consiste en invocar, en referirnos a alguien, a una persona o también a una cosa o a veces también a elementos de la naturaleza que aparecen de formas personificadas. En la diapositiva que acabamos de pasar, si os acordáis, decía «Oh anciano», que era una exclamación retórica. Bien, pues es también un apóstrofe, porque se está refiriendo al anciano, el yo lírico. En este caso tenemos «Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada», donde el yo lírico se refiere a la noche para transmitirle sus sentimientos. Y en el segundo caso «Olas gigantes que os rompéis bramando, llevadme con vosotras». El yo lírico le pide a las olas que ellas lo lleven con ellas, ¿no? Entonces, en estos dos casos personificamos elementos de la naturaleza, la noche o las olas, para referirnos a ellas. Bien, y hasta aquí los recursos literarios fónicos. En los siguientes vídeos veremos algunos morfosintácticos y otros semánticos.